14. Por aquel entonces, para vivir, se me había hecho tan indispensable creer que, sin darme cuenta, me ocultaba las contradicciones y los puntos oscuros de la doctrina de la fe. Pero ese esfuerzo por comprender el ritual tenía sus límites. Aunque las palabras más importantes de la liturgia cada vez eran más claras para mí, aunque bien o mal, me explicaba las palabras: después de invocar a nuestra soberana, la Santísima Virgen María, así como todos los santos, confiemos todos y cada uno de nosotros nuestras vidas a Cristo, nuestro Dios. Aunque me explicara la frecuente repetición de las plegarias por Eleazar y su familia, porque al estar más expuestos a la tentación que el resto, necesitaban más oraciones. Aunque me explicara las oraciones en las que se pedía el sometimiento de nuestros enemigos, aplastados bajo nuestros pies, diciéndome que el enemigo era el mal, esas oraciones y otras, como el himno de los querubines y todo el misterio del proscomide, la preparación de las ofrendas, etc., casi 2/3 del oficio no tenían explicación para mí. O yo sentía que mentía, tratando de darles un sentido, lo cual significaba que estaba destruyendo mi relación con Dios y que perdería toda posibilidad de creer. Lo mismo experimentaba durante la celebración de las fiestas principales, que era preciso observar el sábado, es decir, consagrar un día la relación con Dios. Lo comprendía, pero la fiesta principal era la conmemoración de la resurrección, cuya realidad no podía ni imaginar ni aceptar. Y la fiesta semanal, el domingo, fue llamada por ese motivo resurrección. Y ese día se celebraba el sacramento de la Eucaristía, que me era incomprensible del todo. En cuanto a las 12 fiestas restantes, salvo la Navidad, eran conmemoraciones de milagros en los que trataba de no pensar para no verme obligado a negarlos. La Ascensión, el Pentecostés, la Epifanía, la Intercesión, etc. Durante la celebración de esas fiestas, sentía que se le daba una gran importancia a lo que yo consideraba menos significativo, así que o bien inventaba explicaciones tranquilizadoras, o bien cerraba los ojos para no ver lo que me escandalizaba. Experimentaba eso de una manera aún más intensa cuando asistía a los sacramentos más ordinarios, considerados los más importantes, el bautismo y la comunión. Aquí me enfrentaba a actos que no eran incomprensibles. Bien al contrario, su sentido era claro. Me parecían tentaciones y me veía en el dilema de mentir o rechazarlos. Nunca olvidaré el doloroso sentimiento que tuve el día que comulgué por primera vez después de muchos años. Los oficios, la confesión, los mandamientos eran comprensibles para mí. Me daban la gozosa conciencia de descubrir el sentido de la vida. Explicaba la comunión como un acto realizado en memoria de Cristo, un acto que significaba la purificación de todo pecado y la aceptación total de la doctrina de Cristo. Si esa explicación era artificiosa, yo no me daba cuenta. Era tan feliz al humillarme y al arrodillarme ante mi confesor, un sacerdote tímido y sencillo, al arrancar de mi alma toda la suciedad, confesando mis vicios, tan feliz al unirme al pensamiento, a las aspiraciones de los padres que escribieron las oraciones de devoción, tan feliz por la unión con todos los creyentes, los de otro tiempo y los de hoy, que no reparé en el artificio de mi explicación. Pero cuando me acerqué a las puertas reales y el sacerdote me obligó a repetir que yo creía que lo que estaba a punto de tomar era el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo, sentí un dolor en el corazón. No era solo una nota discordante. Esa exigencia cruel no podía más que emanar de alguien que nunca hubiera sabido qué era la fe. Si ahora me permito decir que era una cruel exigencia, entonces ni siquiera lo había pensado, solo sentí un dolor indescriptible. Ya no me encontraba en la situación en la que me hallaba cuando era joven, cuando creía que todo estaba claro en la vida. Llegué a la fe porque, con excepción de esta,
No había encontrado nada, absolutamente nada, sino la muerte. Por eso me era imposible rechazar esa fe, y me sometí. Hallé en mi alma un sentimiento que me ayudó a soportarlo. Era un sentimiento de autohumillación y de resignación. Me sometí. Tomé ese cuerpo y esa sangre sin ningún sentimiento de blasfemia, con el deseo de creer, pero el golpe ya había sido asestado. Y sabiendo por anticipado lo que me aguardaba, ya no pude volver a hacerlo una segunda vez. Sin embargo, continué observando el ritual de la iglesia, convencido todavía de que en esa fe que profesaba estaba la verdad. Y entonces me ocurrió algo que ahora está claro para mí, pero que en ese momento me pareció extraño. Escuchaba la conversación de un peregrino, un campesino ignorante, sobre Dios, la fe, la vida, la salud y el conocimiento de la fe. Se abrió ante mí. Me acercaba al pueblo, escuchaba sus juicios sobre la vida, sobre la fe, y cada vez comprendía mejor la verdad. Lo mismo me pasaba durante la lectura de Chet Minei, Martirologio, y los prólogos, que se convirtieron en mi lectura preferida. A excepción de los milagros, a los que consideraba fábulas que expresaban un pensamiento, esas lecturas me descubrían el sentido de la vida. Allí estaban las vidas de Macario el Grande, del príncipe Yosaf, la historia de Buda, los escritos de Juan Crisóstomo, las historias del viajero en el pozo, del monje que descubrió oro y de Pedro el publicano. Ahí se encontraban las historias de los mártires, y todas proclamaban que la vida no acaba con la muerte. Eran historias de hombres analfabetos y estúpidos que habían hallado la salvación aunque no supieran nada de las enseñanzas de la Iglesia. Pero, en cuanto me mezclaba con creyentes instruidos o leía sus libros, surgían en mí ciertas dudas, insatisfacción y amargura respecto a sus argumentos, y sentía que cuanto más ahondaban sus discursos, más me alejaba de la verdad y más me acercaba al abismo. 15. ¿Cuántas veces envidié a los campesinos por su analfabetismo y su falta de instrucción? Ellos no veían nada falso en esos postulados de fe que para mí no eran más que claros disparates. Podían admitirlos y creer en su verdad, la misma verdad en la que yo creía, solo que yo, infeliz de mí, veía claramente que la verdad estaba entretejida con hilos sutiles de mentira y no podía aceptarla en esa forma. Así viví unos 3 años, y cuando, como un poseso, comencé a acercarme paulatinamente a la verdad, dirigido únicamente por el instinto hacia allí donde la luz me parecía más brillante, esas contradicciones me sorprendieron menos. Si no comprendía algo, me decía, no es culpa mía, soy malo. Pero cuanto más profundizaba en esas verdades que estudiaba, más se convertían en el fundamento de mi vida, y las contradicciones se volvían más difíciles e inquietantes. La línea que separaba las cosas que no sabía cómo comprender de las cosas que podía comprender, únicamente mintiéndome a mí mismo, se volvió más nítida. A pesar de estas dudas y estos sufrimientos, aún me aferraba a la ortodoxia. Pero surgieron cuestiones de la vida que era preciso resolver, y la solución que la Iglesia daba a esta era contraria a la fe por la que yo vivía. Eso es lo que al final me llevó a renunciar definitivamente a la posibilidad de una relación con la ortodoxia. Esas cuestiones, ante todo, tienen que ver con la relación de la Iglesia ortodoxa con otras iglesias, con el catolicismo y los así llamados cismáticos. A consecuencia de mi interés por la fe, entré en contacto con fieles de diferentes religiones, católicos, protestantes, viejos creyentes, molocanes, etc. Y entre ellos conocí mucha gente de moral elevada y verdaderos creyentes. Deseaba ser hermano de esa gente, pero ¿qué sucedió? La doctrina que me había prometido la unión de todos los hombres a través del amor en una única fe era la misma que, por boca de sus mejores representantes, me dijo que toda esa gente vivía en la mentira,
que lo que les daba fuerza para vivir era una tentación del diablo, y que solo nosotros estábamos en posesión de la única verdad posible. Y vi que los ortodoxos consideraban herejes a todos aquellos que no profesaban su misma fe, así como los católicos y otros consideran herejes a los ortodoxos. Vi que, aunque trataran de ocultarlo, los ortodoxos consideraban enemigos a todos los que no adoptaran los mismos símbolos externos y las mismas palabras que ellos. Y así debía ser porque, en primer lugar, afirmar de que tú vives en la mentira y yo en la verdad es lo más cruel que un hombre puede decirle a otro. Y en segundo lugar, porque un hombre que ama a sus hijos y a sus hermanos no puede considerar sino enemigos a aquellos que quieren convertir a una fe errónea a sus hijos y a sus hermanos. Y esa hostilidad crece en proporción al conocimiento de la fe de cada uno. Incluso yo, que creía que la verdad residía en la unión, en el amor, me vi en la obligación de reconocer que la doctrina de la fe estaba destruyendo lo que debería promover. Esa ofensa era tan obvia para nosotros, hombres instruidos, que habíamos vivido en países donde se profesan diferentes religiones y que habíamos observado la negación despreciable, presuntuosa, inquebrantable que un católico muestra hacia un ortodoxo y un protestante, un ortodoxo hacia un católico y un protestante hacia los otros dos. Y también se tenía la misma actitud hacia los viejos creyentes, los Paskovtsi, evangelistas rusos, los Shaker y el resto de las religiones. Era tan obvio a primera vista que resultaba desconcertante. Me decía, es imposible que las cosas sean tan sencillas y la gente no vea, sin embargo, que si dos afirmaciones se niegan mutuamente, es que ni la una ni la otra contienen la única verdad que la fe debería poseer. Hay algo más. Debe de haber alguna explicación. Convencido de que la había, buscaba esa explicación y leía todo cuanto podía sobre el tema y consultaba a quien podía. Pero la única explicación que hallaba era la misma según la cual los húsares de la Summa consideran que su regimiento es el primero del mundo, mientras que los ulanos amarillos creen que ellos mismos son los mejores. Los sacerdotes de diferentes religiones y sus mejores representantes no me decían sino que creían estar en la verdad, mientras que los otros estaban equivocados y que todo cuanto podían hacer era rezar por ellos. Visité a archimandritas, obispos, monjes ancianos, ascetas, pero ninguno hizo el intento de explicarme esa situación, excepto un hombre, aunque de tal manera que ya no volví a preguntar a nadie más. Le había dicho que la primera cuestión que se le presenta a un no creyente que se dirige a la fe, incluida toda nuestra joven generación, es ¿por qué la verdad no está en el luteranismo o en el catolicismo, sino en la ortodoxia? Se les enseña en el liceo, porque no puede ignorarlo como un campesino, que el protestante y el católico afirman de igual manera la verdad única de su fe. Las pruebas históricas que cada una de esas religiones evoca para atribuirse la supremacía son insuficientes. ¿No es posible ir más lejos por el camino que ya hemos hecho junto a los viejos creyentes? Ellos han afirmado que nuestro signo de la cruz, nuestro aleluya y nuestra forma de rodear el altar son diferentes. Nosotros contestamos, vosotros creéis en el credo de Nicea, en los 7 sacramentos. Nosotros también. Atengámonos a esto, y en cuanto a lo demás, haced lo que queráis. Nos hemos unido a ellos situando lo que es esencial en la fe por encima de lo que no tiene importancia. No es posible decir a los católicos, creéis en esto y aquello, en lo que es importante, en cuanto al filioque y al papa, haced lo que queráis. No es posible decir lo mismo a los protestantes y unimos en lo que es más importante. Mi interlocutor estuvo de acuerdo con mi pensamiento, pero me dijo que tales concesiones suscitarían reproches contra el poder eclesiástico, al que se le acusaría de alejarse de la fe de nuestros antepasados,
y eso produciría un cisma. Y la vocación de las autoridades eclesiásticas consiste precisamente en velar por la pureza de la fe ortodoxa greco-rusa que les fue transmitida por sus antepasados. Entonces lo comprendí todo. Yo buscaba la fe, la fuerza de la vida, mientras que ellos buscaban el mejor medio para cumplir con ciertas obligaciones humanas ante los hombres. Y al cumplir con esos asuntos humanos, lo hacían a la manera de los hombres. Por mucho que hablaran de su compasión hacia sus hermanos extraviados y de las plegarias que rezaban por ellos ante el trono del Altísimo, los asuntos humanos solo se llevan a cabo mediante la violencia. Y la violencia siempre se ha empleado, se emplea ahora y siempre será empleada. Si dos religiones creen que cada una de ellas está en la verdad y considera que la otra vive en la mentira, desearán atraer a sus hermanos hacia la verdad, predicándoles su doctrina. Y si se predica una doctrina falsa a los hijos inexpertos de la Iglesia que está en posesión de la verdad, esa Iglesia no podrá sino quemar libros y apartar las personas que tientan a sus hijos. ¿Qué se debe hacer con un sectario, devorado por las llamas de una fe que la ortodoxia considera falsa, que tienta a los hijos de la Iglesia en lo más importante de la vida, la fe? ¿Qué hacer con él sino cortarle la cabeza o encerrarlo a cal y canto? En tiempos de Alexei Mikhailovich los quemaban en la hoguera, es decir, se les aplicaba la pena más severa. Lo mismo pasa en nuestros días, se los confina en celdas individuales. Presté atención a lo que se hacía en nombre de la religión y, horrorizado, renuncié casi por completo a la ortodoxia. Otro aspecto que se debía tener en cuenta era la actitud de la Iglesia respecto a la cuestión de la vida a propósito de la guerra y las ejecuciones. En esa época, Rusia estaba en guerra, y los rusos, en nombre del amor cristiano, se pusieron a matar a sus hermanos. Era imposible no pensar en ello, no ver que el asesinato es un mal contrario a los principios más elementales de cualquier religión. Sin embargo, en las iglesias rezaban por el éxito de nuestras tropas y los maestros espirituales consideraban esos asesinatos como una derivación de la fe. Además, no solo se cometieron asesinatos en la guerra. Durante los disturbios que le sucedieron, vi a miembros de la iglesia, maestros, monjes y ascetas que aprobaban el asesinato de jóvenes extraviados, impotentes, y presté atención a todo lo que hacían esas personas que se llamaban cristianos, y me quedé aterrorizado. 16. Dejé de dudar. Me convencí por completo de que no eran ciertos todos los dogmas de la fe que había abrazado. Antes hubiera dicho que todo aquello era mentira, pero ahora ya no podía decirlo. Todo el pueblo tenía un conocimiento de la verdad, no cabía duda, porque de lo contrario no habría podido vivir. Además, ese conocimiento de la verdad se me había hecho accesible. Ya había vivido por ella y había sentido que era precisamente la verdad. Pero en ese conocimiento también había una mentira. Y eso no podía dudarlo. Y todo lo que antes me había repelido, ahora se presentaba ante mí con viveza. Aunque veía que esas mentiras que me habían causado aversión eran menos flagrantes en el pueblo que entre los representantes de la Iglesia, veía con todo que en las creencias del pueblo se mezclaba la mentira con la verdad. Pero, ¿de dónde procedía la mentira y de dónde la verdad? La mentira y la verdad procedían de lo que se conoce como Iglesia. La mentira y la verdad eran parte de la tradición, parte de lo que se llama la santa tradición, parte de las Escrituras. Y me vi llevado de grado o por fuerza al estudio, a la investigación de las Escrituras y la tradición. Llevé a cabo un análisis que hasta entonces me había dado mucho miedo, y me volví al estudio de esa misma teología que un día había rechazado despectivamente como innecesaria. Entonces me parecía que era una serie de disparates inútiles. Entonces estaba rodeado de fenómenos de la vida
que me parecían claros y llenos de sentido. Ahora hubiera estado feliz de liberarme de todo lo que no entraba en mi cabeza sana, pero no había escapatoria. En esa fe se basaba, o al menos estaba directamente ligado a ella, el único sentido de la vida que se me había revelado. Por sorprendente que pudiera parecer a mi vieja razón inquebrantable, esa era la única esperanza de salvación. Para comprenderlo había que considerarlo atentamente, con precaución, aunque no como se comprende un postulado científico. No buscaba, ni podía buscar, una explicación así, debido a la naturaleza peculiar del conocimiento de la fe. No busqué una explicación a todas las cosas. Sé que la explicación de todas las cosas, como el origen de todas las cosas, debe permanecer oculta en el infinito. Pero quiero que mi comprensión me conduzca a lo que es, por definición, inexplicable. Quiero que lo inexplicable continúe siéndolo, no porque no sean justas las exigencias de mi razón. Esas exigencias son justas y no puedo comprender nada fuera de ellas, sino porque percibo los límites de mi inteligencia. Quiero comprender de tal manera que cada postulado inexplicable se me aparezca como una necesidad de la razón y no como una obligación de creer. Es innegable que hay verdad en la doctrina de la Iglesia, pero también es innegable que hay mentira. Y debo encontrar la verdad y la mentira y separar la una de la otra. Esa es la tarea que voy a emprender. Lo que encuentre de falso en esa doctrina, lo que encuentre verdadero y las conclusiones a las que llegue se presentarán en las partes sucesivas de esta obra que, si alguien encuentra útil, probablemente será publicada algún día, en algún lugar. Escribí las anteriores páginas hace 3 años. Al revisar ahora esa parte impresa, vuelvo a los pensamientos y a los sentimientos que experimenté entonces y que tanto me agitaban. Hace unos días tuve un sueño. Ese sueño expresó, para mí, de manera condensada, todo lo que había vivido y descrito. Por tanto, creo que, para los que me han comprendido, la descripción de este sueño refrescará, aclarará y unirá todo lo que en estas páginas tan largamente se ha contado. He aquí el sueño. Veo que estoy tumbado en una cama. No me siento ni bien ni mal. Estoy echado boca arriba. Pero comienzo a preguntarme si estoy bien echado. Me parece que mis piernas no están cómodas. No sé si la cama es demasiado corta o tal vez desigual, pero no estoy bien. Muevo ligeramente las piernas y al mismo tiempo comienzo a preguntarme cómo y sobre qué estoy tumbado, lo cual no se me había ocurrido hasta el momento. Al examinar mi cama, veo que estoy tumbado sobre un correaje de cuerdas trenzadas, fijadas a los bordes de mi cama. Tengo las plantas de los pies en una de las correas, las pantorrillas en otra, y siento que mis piernas no están cómodas. Por alguna razón, sé que las correas se pueden mover, y con un movimiento de piernas empujo la última. Me parece que así estaré más cómodo. Pero la empujo demasiado lejos. Quiero atraerla con los pies, pero ese movimiento hace que se deslicen las otras correas bajo mis piernas y mis piernas quedan colgando. Hago movimiento con todo el cuerpo para corregir mi postura, totalmente convencido de que ahora lo lograré. Pero con ese movimiento se deslizan y se mueven debajo de mí otras correas y veo que la cosa va de mal en peor. Toda la parte inferior de mi cuerpo desciende y queda colgando sin que los pies lleguen hasta el suelo. Me sostengo solo por la espalda, algo que añade a mi sensación de malestar otra de horror. Sabe Dios por qué. Entonces me pregunto lo que antes ni siquiera se me había ocurrido. ¿Dónde estoy y sobre qué estoy acostado? Me pongo a mirar a mi alrededor y en primer lugar miro hacia abajo, donde cuelga mi cuerpo, allí donde siento que no tardaré en caer. Miro abajo y no doy crédito a lo que ven mis ojos. No es que me encuentre a una altura parecida a la de una elevada torre o a la de una montaña, sino que estoy a una altura que nunca pude imaginar. Ni siquiera puedo estar seguro de distinguir alguna cosa ahí abajo.
en ese precipicio sin fondo, por encima del cual estoy suspendido y que me atrae. Se me encoge el corazón, el terror se apodera de mí. Es horrible mirar allá abajo. Si lo hago, siento que resbalaré de las últimas correas y moriré. No miro, pero hacerlo es incluso peor, porque pienso, ¿qué será de mí ahora, cuando me escurra de las últimas correas? Y siento que el miedo me hace perder mi último apoyo, que me deslizo lentamente por la espalda, más abajo, siempre más abajo. Dentro de un instante me estrellaré, y entonces se me ocurre una idea. No puede ser cierto. Es un sueño. Despiértate. Intento despertarme y no puedo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Me pregunto mirando hacia arriba. Allá arriba también hay otro abismo. Contemplo ese abismo celestial y me esfuerzo por olvidar aquel otro abismo a mis pies. Y en efecto, lo olvido. El infinito de abajo me repele y me horroriza. El infinito de arriba me atrae y me tranquiliza. Estoy suspendido por encima del abismo, sobre las últimas correas que todavía no se han deslizado. Sé que estoy suspendido en el aire, pero miro hacia arriba y se disipa mi miedo. Como suele pasar en los sueños, una voz me dice: «Fíjate bien, ahí está». Sigo mirando el infinito en lo alto, llevando mi mirada más lejos, y siento que me sosiego. Me acuerdo de todo lo que ha ocurrido y cómo ha pasado todo. Cómo moví las piernas, cómo quedé suspendido, cómo tuve miedo y me liberé de ese miedo después de mirar hacia arriba. Y me pregunto, bueno, ¿todavía estoy aquí colgado? No es que dé la vuelta, pero siento con todo el cuerpo ese punto de apoyo sobre el cual me sostengo. Y noto que ya no estoy colgado y que no me caigo, sino que me sostengo firmemente. Me pregunto cómo me sostengo. Palpo mi cama. Me vuelvo y veo que debajo de mí, justamente en medio de mi cuerpo, hay una correa, y que al mirar arriba quedo en un equilibrio perfecto sobre ella, y que solo ella me sostiene. Y como suele pasar en los sueños, el mecanismo gracias al cual me sostengo se me presenta con suma naturalidad, comprensible e indudable, a pesar de que, para un hombre despierto, este mecanismo no tiene el menor sentido. Incluso dormido, me sorprendo de no haberlo comprendido antes. Sobre mi cabeza hay una columna cuya solidez no deja lugar a dudas, aunque esa columna no reposa sobre nada. Una cuerda cuelga de manera muy ingeniosa, aunque muy sencilla, desde la columna, y si la mitad del cuerpo descansa sobre esta cuerda, no es posible caer. Todo se volvió claro para mí, y yo estaba contento y en paz. Entonces fue como si alguien me dijera: «Atención, acuérdate». Y me desperté.